Buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos acompañan desde Centroamérica. Estamos en el Congreso LASA 2020 y esta es la presentación del premio LASA Oxfam America Martin Diskin Dissertation Memorial Lectureship. Este premio se entrega este año a la doctora Irma Alicia Velázquez Nimatug, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer de verdad tenerla a usted como una de las premiadas de este año y tener la oportunidad de conversar con nosotros en este panel. Antes de comenzar voy a hacer una pequeña introducción de la doctora Irma. Quiero comentarles que el comité que seleccionó a Irma para este premio dice que ella tiene un gran compromiso con la justicia social, con los derechos humanos e indígenas y por su gran lucha contra la violencia, el racismo y la violencia de género. Dice que la discriminación en Guatemala impregna su trabajo como activista, como periodista, como académica y como maestra, y que ellos se unen a los muchos académicos que respaldaron la nominación para afirmar que no hay otro candidato quien pueda encarnar un mejor espíritu y la importancia de este premio, el premio Diskin. La trayectoria de la doctora Velázquez como activista y oradora pública en Guatemala ha sido conocida por muchísimos años y a pesar de las repetidas amenazas que ella ha vivido por sus incesantes denuncias de injusticias y abusos que afectan a las mujeres y a las comunidades mayas en su país, ella continúa luchando para detener la violencia y además con muchísimo coraje a través de su trayectoria ha responsabilizado a las personas responsables de cometer actos en contra de las personas indígenas. Dicen ellos, estoy leyendo aquí la justificación del premio, estos fueron las personas que la eligieron como ganadora. Dice que un ejemplo de esta valentía, de esta lucha, es que durante el juicio de 2016 de líderes militares acusados de crímenes contra la humanidad, su testimonio fue crítico para el veredicto que resultó en la condena histórica de 2 oficiales militares de crímenes de lesa humanidad y otorgó medidas de reparación a las mujeres sobrevivientes y a la comunidad de Sepur Zarco. Su trabajo académico e investigación refleja su compromiso y su activismo que siempre la ha caracterizado en su carrera. Además, ha hecho publicaciones, proyectos de investigación que han contribuido a la comprensión de todo este tema. Las raíces de la violencia, el abuso sexual y el racismo en Guatemala han sido los temas que ella ha manejado. En varias ocasiones dirigió proyectos de investigación en colaboración con académicos y con activistas en Estados Unidos y en América Latina. Además, ha creado redes de apoyo para activistas mayas y otras mujeres indígenas. Su trabajo es bien conocido en Estados Unidos y en toda la región latinoamericana. Entonces, demos la bienvenida a la doctora Irma Alicia Velázquez Nimatug. Le doy la palabra, pero antes quisiera también comentarles que tenemos aquí como la chair de esta sesión a la doctora Shannon Speed. Entonces las dejo para que continúen con el panel. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Shannon. Gracias. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, compañeros y colegas. Quisiera empezar agradeciendo este honor. El premio Martin Diskin, que otorga anualmente LASA y Oxfam, es importante porque subraya un elemento esencial, pero muchas veces ausente de la academia, que es el activismo comprometido con causas que buscan el bien colectivo. Muchos de mis predecesores en este honor han dado ejemplo de vida de cómo conectar la academia con el trabajo participativo y de acción, así como de las lecciones que podemos aprender con el correr de los años. Sin embargo, como nos encontramos en un momento histórico para la humanidad, dada la pandemia de la COVID-19, este reconocimiento me ha hecho reflexionar sobre la necesidad
de que el activismo no sea solo un adendum en algunas disciplinas o un elemento para mejorar currículums o carreras, sino una prioridad para poder aportar a un mundo que nos advierte hoy sobre las luchas futuras que libraremos si no logramos construir alternativas al actual sistema regido por un capitalismo voraz, despiadado, extractivo y que le robará el futuro a nuestros descendientes. Este momento histórico que estamos viviendo todas y todos en las 4 esquinas del mundo está sirviendo también para revelar que las extremas desigualdades no se encuentran solo en los barrios marginalizados y excluidos de nuestros países del llamado tercer mundo, sino también en los mismos espacios académicos e institucionales que habitamos, muchos de los cuales están aquí en este primer mundo. Por lo tanto, hablar y honrar el activismo, la inclusión, la justicia social, los derechos humanos y la generación del conocimiento al servicio de la humanidad, todos temas que Martin Diskin defendió durante su vida y su carrera de forma oportuna y necesaria, hoy requieren también de repensar la organización de instituciones, universidades, departamentos y hasta de conferencias, que la mayoría de veces dejan fuera a los intelectuales verdaderamente orgánicos de la lucha, aquellas hermanas y hermanos sin títulos académicos y a muchos generadores de pensamiento y acción local de nuestros países y comunidades que entregan literalmente la vida por defender la existencia de sus pueblos. Desde la invasión española a finales del siglo XV, este continente se ha debatido en crear o recrear espacios territoriales en donde nunca se ha dejado de luchar por sobrevivir en medio de agudas opresiones coloniales y neocoloniales que han sido feroces. Por eso han logrado desaparecer a cientos de pueblos originarios y en otros casos diezmar a los que hemos sobrevivido. Hoy en el Tzolk'in, uno de los calendarios mayas de mis ancestros, guardado y transmitido de manera práctica de una a otra generación, es el día Kiep Ik. El Kiep tan unido a mi vida presente y el Nahual Ik que alumbró mi nacimiento. No es casualidad que ambos coincidan en este día para acompañarme frente a esta responsabilidad. Mientras en el calendario gregoriano es viernes 15 de mayo. El tiempo en ambos calendarios registra que el número más alto de personas fallecidas por el contagio de la COVID-19 está en el territorio de Abdayala. Y dentro de Abdayala es Estados Unidos la nación que todo el mundo observa porque lidera el número de personas contagiadas y fallecidas, números que han crecido exponencialmente desde enero de este año. Así, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa, la nación más armada de esta época que invierte anualmente más de 700 millones de dólares para gastos de defensa, está siendo afectada por un virus que no vemos, pero cuya transmisión está atacando agresivamente a poblaciones focalizadas. A pesar de eso, la potencia más grande de la humanidad no tiene la capacidad para dar respuesta a sus ciudadanos. Pareciera entonces que el poder del hombre blanco junto a sus símbolos está quedando desmitificado. Aquí se evidencia una vez más el patriotismo xenófobo, elevado como un faro en el marco de las ideas para el mundo. Y nos muestra que no sirve de mucho cuando se alienta a través de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales que han servido para adormecer o manipular colectivamente las conciencias. Aquí se cumplen las proféticas palabras del gran jefe Seattle del pueblo Squamish, que en 1854 envió en una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en donde advertía que el hombre blanco que contaminaba su lecho perecería contaminado en sus propios desechos, caminando así hacia su autodestrucción.
Como lo advirtió el jefe Squamish, hoy estamos viendo el final de la vida autodestructiva y estamos caminando hacia la época por la sobrevivencia. En estos momentos, desde el epicentro no hay héroes ni heroínas nacionales que salven a los que están colocados en los escaños finales de la pirámide racial. Por eso, las personas que están pereciendo son miembros de las poblaciones afrodescendientes, hispanas y miembros de las primeras naciones que fueron despojados de sus territorios y hoy viven abandonados por el Estado. Y dentro de la categoría de hispanos, un número de ellas y ellos son originarios de los pueblos indígenas de América Latina. Observamos una vez más que a los de abajo nadie los salva. Nunca serán prioridad. Para ellos no se escriben finales felices. Por el contrario, ellas y ellos son los permanentes desclasados sociales, los caídos en guerras, los que son arrastrados en los desastres naturales y los que ahora llenan los hospitales por la COVID-19, que ahora fallecen en absoluta soledad y cuyos cadáveres nadie reclama. Por eso terminan amontonados en camiones aparcados en calles y avenidas de ciudades cosmopolitas. En momentos de crisis humanitaria como estos es cuando se evidencia que los de abajo ni siquiera pueden aspirar a ser enterrados en fosas comunes. De igual manera, las banderas blancas de los millones de personas que a lo largo de Abdayala están siendo agitadas pidiendo no morir de hambre, no son sino la materialización de las mujeres y de los hombres invisibles, que ahora salen en los medios de comunicación porque han sido esquilmadas. Estas banderas blancas desnudan las estructuras de exclusión que en tiempos normales son escondidas por fraudulentas políticas laborales o caritativas, que son estatales o privadas, pero que son falsos paliativos, porque mantienen a sectores completos en la línea de la subsistencia, justo para que no mueran, porque el sistema económico necesita de su fuerza laboral para seguir aumentando la riqueza de las oligarquías nacionales y de la élite mundial. Y a pesar de eso, muchos de los hombres y mujeres pertenecientes a estos sectores manipulados creen en este sistema explotativo. Quizá los ejemplos más brutales los podemos observar hoy en Brasil y en Estados Unidos. En países profundamente estratificados como los de América, donde la brecha entre la opulencia y la pobreza no ha dejado de ensancharse, crisis humanitarias como la actual no hacen sino combinarse con otras explosiones sociales. Yo nací en uno de esos países y crecí observando esos extremos entre los pocos que acceden a los centros exclusivos de formación frente a las mayorías que apenas terminaron la primaria en una escuela que en verdad era una galera a punto de caer y aún así el Estado registraba como parte de la cobertura educativa. Entre los que se alimentan 3 veces al día frente a quienes comen lo que pueden. Entre los que tienen acceso a la salud a través de planes privados comprados en un aborazador mercado, frente a los que no tienen ni un centro de salud a donde acudir para salvar sus vidas. En esta permanente inequidad no se puede esperar que quienes se encuentran en el lado en donde han recibido lo peor, lo poco o las sobras del sistema puedan sobrevivir. No hay forma. No existen los milagros para ellas y ellos a pesar de su profunda fe, que es muchas veces lo único que los sostiene. No tienen cómo porque ellas y ellos no han tenido el derecho a tejer un colchón de seguridad mínimo, especialmente porque incluso la seguridad colectiva de sus comunidades ha estado siendo minada. Los estados en América Latina son sistemas políticos profundamente elitistas, racistas y patriarcales, que nos han sido vendidos como democráticos, pero que han sido articulados por infinidad de viejas o nuevas instituciones que pocos de los ciudadanos aprenden a manejar.
Algunos llegan a conocer algunas secciones porque trabajan ahí o porque necesitan usarlas. Por eso no salimos de la época de las crisis del sistema democrático, porque fue creado para no funcionar, para enredarnos la vida y mantener a millones de seres humanos embarullados, alienados y alejados de la resistencia. Al final, las pequeñas pero poderosas élites políticas y económicas de nuestros países y del mundo saben que la vida activa de una persona es corta. Por lo tanto, el reto es mantenernos distraídos, controlados o divididos durante esos años, porque del resto se encargan las enfermedades, las adicciones o la desesperanza. Hoy la pandemia nos enseña uno de los errores de la humanidad y de la academia, porque lo importante no ha sido cuánto ha avanzado la ciencia, ni cuántos premios Nobel se han alcanzado, sino lo poco que la ciencia ha sido puesta al servicio de la humanidad. Por eso, cuando la ciencia es impulsada por los intereses del capital y no por los intereses colectivos, la ciencia termina trivializada en salones de universidad, invitada a recepciones en palacios o a sedes de instituciones mundiales, pero alejada de los sectores a quienes realmente debe servir, y ahí las consecuencias son dramáticas para los que menos han tenido. Porque mientras hoy se continúa preparando la conquista de Marte, avanzando en la construcción de un campamento en la Luna, aquí en la Tierra, nunca se invirtió ni se preparó a los estados, y menos a los cuerpos de salud, para enfrentar enfermedades como estas. Nunca se habilitó ni se proveyó a los hospitales públicos con equipos o instrumentos necesarios. Al contrario, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, año con año, lo poco que queda de los servicios públicos se ha ido desmantelando bajo el argumento de que lo público no sirve y que lo privado es lo mejor. Por eso se entregaron los mejores activos estatales a empresas privadas y a cambio se instauraron servicios de electricidad, agua potable, transporte, carreteras, telefonía, entre otros, a precios impagables que solo han empobrecido a las naciones. En momentos como estos, de poco sirve un viaje más a la luna si en la Tierra miles de personas están muriendo por la falta de un ventilador. Las prioridades siempre han estado al revés, pero hoy las vemos claramente frente a nuestros ojos. Pero nosotros también somos responsables, porque hemos aceptado al quedarnos en silencio, sin actuar, o al aceptar los sistemas podridos para que nos gobiernen, y al seguir manteniendo a verdaderos líderes corruptos en el poder. Los centros de poder que han controlado la ciencia y la investigación tenían conocimiento de que se preveían pandemias de esta magnitud en base a las enfermedades que atacaron a Malasia en 1999, a Nigeria en el 2004 y en el 2014, a la India en 2018, a la China en 2002, entre otros países con contagios de virus agresivos y mortales. Sin embargo, aunque algunos especialistas e investigadores han intentado levantar su voz, el mundo y las potencias mundiales se han rehusado a escuchar. Por eso a la llegada de la COVID-19 había muy pocos países en el mundo con la capacidad de enfrentarlo, no solo en los hospitales, sino también en términos de medidas sociales y culturales. Y como resultado, ahora vemos a los sistemas de salud y las morgues colapsadas, pero también a ciudades y países con poblaciones sumidas en una crisis económica y emocional de sobrevivencia y desesperación. Pero ¿por qué no se dio la voz de alerta? ¿Por qué no se preparó al mundo y a las instancias médicas para lo que estamos viviendo y viendo en directo? La respuesta está en las planas de los principales periódicos del mundo, en los centros de pensamiento, en las universidades, en los ministerios de Hacienda y en los ministerios de Economía, que nos informan directa o indirectamente que a la pequeña élite que controla la economía del mundo, que es hoy la más poderosa, no hay gobierno que se le oponga.
De hecho, todos los gobiernos que se proclaman democráticos son sostenidos por ese 1% de la población mundial que controla la riqueza de la economía global. Por eso sabemos que la mayoría o la totalidad de los gobernantes fueron colocados por empresas multinacionales que controlan la maquinaria de la producción y el consumo mundial. Y en medio de la pandemia, la lucha que estamos presenciando ahora mismo en Europa, Asia, África o en América no es la lucha por ver quién produce ventiladores. No se discute cómo se accede a ellos o cómo se ponen al servicio de los países que están siendo afectados. Tampoco es la lucha por ver cómo se protege al personal médico del mundo o cómo se rompe con esa decisión infernal de tener que negarle a los ancianos un ventilador bajo el argumento de que ya vivieron. No, para nada. La lucha en los países grandes y pequeños es por abrir a la brevedad los mercados. Las primeras planas de los periódicos reportan la urgencia, no de salvar las vidas, no de cómo salvar a la humanidad, sino de cómo salvar los mercados. La presión es poderosa, es total, no solo la sentimos, sino casi la podemos oler. Por eso, mientras los poderosos y también los pobres quieran recorrer ese camino, será difícil salvar a la humanidad. Pero sobre todo, será casi imposible salvar a la madre tierra. No tenemos futuro con pseudolíderes mundiales de este calibre. Ni los ricos ni los pobres tienen líderes, ha dicho recientemente José Mujica. Los pueblos están solos y las personas que no tienen pueblo o no han construido una comunidad están mucho más solas. Un desafío entonces es cómo organizarnos frente al capital mundial con inteligencia y sagacidad. La COVID-19 llegó para mostrarnos que llamar líderes a quienes están al frente de las naciones y que tienen la responsabilidad y obligación de salvar la vida de sus conciudadanos es una falacia. Por eso estamos presenciando la decadencia del arte de la política y el fracaso de las naciones. Allí está la Comunidad Económica Europea enseñándonos que la diferencia de clase es permanente. No es lo mismo Italia que Holanda o Italia que Alemania. Y en esa división radica la nula ayuda que dieron a Italia, mientras los dirigentes de los países ricos optaron por observar desde las pantallas de sus ordenadores cómo las y los italianos morían antes que atreverse a tomar acciones inmediatas y concretas, siquiera por humanidad. El mismo presidente de la región de Lombardia, la más golpeada de Italia, Attilio Fontana, afirmaba la primera semana de abril que la Unión Europea es un proyecto fallido. Ha quedado registrado para la historia de los países europeos ricos que agudizaron la brecha que existe entre ellos y con sus acciones también las brechas que existen en el resto del mundo. Por eso se negaron a liderar una respuesta común frente al COVID-19, mientras Italia debió apoyarse en Cuba, China y Rusia. Esta es otra lección al mundo social y político, que ha caído como un efecto de dominó. No tiene líderes que están a la altura de esta etapa por la que empezamos a caminar los seres humanos. Sin embargo, debemos estar alertas porque de lo que aquí se decida dependerá el futuro de la humanidad. De la ruta que se recorra dependerá que la tierra se salve o se continúe destruyendo. Dicho esto, no sé si el rol de la academia en el mundo es continuar celebrando eventos o es que acaso tiene hoy la responsabilidad de liderar la reflexión colectiva sobre cómo llegamos hasta aquí. Cómo terminamos viviendo en un mundo surrealista que nos predice que el futuro será de máscaras y de mínimo contacto humano. ¿Por qué ni nosotros mismos fuimos capaces de levantar la voz? Nosotros que estamos permanentemente publicando, viajando, teniendo acceso a información de primera mano. Nosotros también hemos fallado, porque a la vez que hemos presenciado las crisis sociales, también nos hemos enganchado en la maquinaria académica que ha creado el mismo sistema económico que cuestionamos. En estos momentos en que miles de nuestras hermanas y hermanos están en nuestros países
enfrentando el impacto emocional, el daño psicológico, sobreviviendo con el alma golpeada, el trauma aumentado, separados y arrastrando muchos otros dolores, permítanme pensar en una academia humana y acorde a la realidad. Menos performativa quizás, corriendo menos al ritmo del capital y más al lado de aquellos seres humanos que individual o colectivamente siempre han levantado su voz frente a la destrucción de sus espacios y entornos de vida. Quiero apelar a una academia que vea a los invisibles, no solo para retratar sus miserias y sus desgracias, sino para caminar con ellos y entender que sus miserias no son precisamente eso, para que realmente los escuchen y para aprender de su sabiduría tan urgente en este momento y que será la que necesitaremos para las propuestas de vida que debemos elaborar para desafiar los retos del futuro inmediato. En este marco me pregunto, ¿es realmente la COVID-19 una pesadilla? Como muchos lo han planteado. ¿Es la pesadilla que queremos que acabe? Cada quien tendrá su propia respuesta. Pero desde mi espacio creo que la verdadera pesadilla ha sido el sistema económico mundial en el que estamos sumidos. Por eso, nunca como ahora, la lucha de los pueblos indígenas que han vivido permanentemente bajo guerras, genocidios, enfermedades, despojos, arrinconados e invisibilizados, es clave para intentar salvar a la humanidad. Nunca como hoy la sentencia de las y los hermanos zapatistas, de nada sin nosotros, cobra tanta vida y certeza, no por moda académica, sino porque no podrá haber otro mundo si no volvemos a retomar elementos de los mundos indígenas para vivir de aquí en adelante. La COVID revela con dolor y drama las contradicciones e injusticias imperdonables del sistema que los pueblos indígenas han denunciado por 500 años y que han sido olvidadas, y que ahora, en vez de tomar la pausa global en serio, las élites ponen toda su energía en volver a la normalidad y en abrir sin cuestionamientos los mercados. Los más de 5,000 pueblos indígenas que están de pie en el mundo, a pesar de los diferentes procesos de colonización que enfrentan, han estado enseñando a la academia una y otra vez que la documentación de los hechos por sí sola no tiene sentido, especialmente si ésta solo termina en las bibliotecas y no se genera dentro de un marco de coparticipación y co-construcción, reconociendo y enfrentando las desiguales relaciones de poder que existen entre unos y otros. Es necesario que el conocimiento producido sirva de guía para que vivan todos y no solo los más ricos o los más fuertes. Por eso los pueblos indígenas no pueden seguir siendo estudiados bajo las políticas de representatividad e identidad que han sabido conjugar los proyectos económicos con los proyectos culturales y sociales hegemónicos que hasta hoy siguen prevaleciendo en la academia, en donde se usan los símbolos, discursos o demandas indias, pero se dejan fuera a los pueblos de sus propios espacios históricos de poder. Y esto implica que no puede seguirse enseñando sobre los pueblos indígenas como si fueran los derrotados o los perdedores permanentes de la historia. Debe ser al revés. A los pueblos indígenas hay que llegar con humildad para aprender más que para enseñar. Los pueblos indígenas están cansados de que a los territorios se llegue a tratar de implementar todo tipo de proyectismo, aunque haya sido concebido de buena fe. Están cansados de que su participación sea mediatizada por cualquier medio y que al final sus esfuerzos no se materialicen en cambios sustantivos que como seres y pueblos aspiran y merecen. Aún en medio de esta crisis, he encontrado en la casi totalidad de espacios públicos una negación racista a ignorar que los pueblos indígenas de América Latina, a pesar de haber sido los poseedores de todo este territorio 500 años después y constituyendo alrededor de 50 millones de personas o poco más del 9 al 10% del total de la población,
viviendo en 826 pueblos, de los cuales 200 han decidido vivir en aislamiento voluntario, son quienes mejor han podido mantener el equilibrio entre la vida humana, la vida natural y la vida mineral. Gracias a eso, esta región del mundo posee una tercera parte del agua dulce que bebemos diariamente. Además, 6 de los 17 países megadiversos del mundo están aquí y son México, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Y a pesar de que esta región solo posee el 15% de la superficie terrestre, resguarda nada menos que el 40% de la biodiversidad mundial. El hermoso y profundo Amazonas, con sus 6.7 millones de bosques que aún le quedan, nos provee de más de 40,000 especies de plantas que terminan siendo las farmacias de nuestros pueblos. Sin esa medicina ancestral, muchos de las y los indígenas no estaríamos hoy aquí. En América Latina, los pueblos indígenas han resguardado en sus territorios todos los biomas, lagos, manglares, desiertos y matorrales xerófilos, bosques de coníferas templados y bosques de hoja anchas, húmedos, tropicales y subtropicales. Pero la biodiversidad, como bien lo sabemos los indígenas, es una red de vida compleja, pero sumamente delicada y frágil, como frágil es hoy la vida humana. Por eso se ha exigido el respeto a los bienes de los territorios, porque son vitales para el futuro de la humanidad. Por eso, para la mayoría de indígenas, la tierra es nuestra querida madre tierra, es nuestra amada madre tierra. Es la que nos recibe al nacer, nos alimenta y nos provee mientras vivimos. Y en el otoño de nuestra vida es la que nos prepara para volver a ella, para confundirnos con ella, enseñándonos sabiamente que solo somos parte de un pequeño círculo que tiene inicio y que tiene fin. Por eso debemos evitar a toda costa que se quiebre, que se rompa, si queremos que nuestros pueblos no desaparezcan. Y aunque el grito permanente de los pueblos indígenas no ha cesado en denunciar la destrucción de nuestra casa mundial, hay que aceptar que aunque a veces sí han sido escuchados, no se han asumido acciones concretas de cambio desde los centros de poder. Frente a esto, permítanme recordarles algunas de las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y los territorios que han cuidado. Primero, el despojo por empresas extractivas, especialmente la minería y la producción de petróleo. En 2013, el 30% de la inversión directa mundial en minería fue en los países latinoamericanos. Por eso, no es extraño que entre el 30 al 40% de los proyectos mineros de oro y plata de todo el mundo estén en nuestros territorios. Y aquí un ejemplo. El gobierno de México en el año 2010 y 2011 concesionó nada menos que casi la mitad del territorio huichol a compañías canadienses para explotar oro y plata. Y estas concesiones estatales han ido en aumento. En el 2015, el 50% de los proyectos mineros de todo el mundo, de cobre de todo el mundo, estaban en Chile y en Perú. Por eso, el 19% de los territorios indígenas de Latinoamérica están amenazados por la minería. Y el impacto de esta destrucción ha provocado daños irreparables. A partir del año 2007, el 30% de la selva amazónica ecuatoriana empezó a ser severamente contaminada luego de la apertura de más de 30 pozos petroleros. En estos momentos en el que los precios del petróleo están por los suelos, para los ecosistemas y los pueblos indígenas no ha significado una pesadilla de la que se quiera salir, sino un respiro.
La tierra, nuestra madre, ha descansado de nosotros. Por eso las aguas del planeta se han cristalizado y los animales salieron para volver a retomar sus territorios. El aire se ha limpiado y los ríos se aclararon. La madre tierra ha descansado del hombre y de sus acciones violentas y etnocidas. Las especies que el mundo indígena ha guardado se sienten libres. Esperamos que el mundo aprenda en estos momentos que el petróleo, como el negocio más grande del mundo, y el sector minero han traído muerte y destrucción, no solo para los indígenas, sino para el mundo como un ser viviente. Una segunda línea de amenazas para los pueblos indígenas son los megaproyectos de infraestructura y generación de energía. Estos conllevan una desmedida construcción de carreteras, redes eléctricas, sistemas de comunicación, plantas hidroeléctricas, instalación de torres para transporte de energía eléctrica, torres telefónicas, entre otras instalaciones que requiere la tecnificación. Procesos financiados por estados, empresas privadas y organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, pero además instituciones financieras asiáticas y europeas. Estas inversiones de unos pocos han llegado a sembrar en las comunidades confrontaciones y divisiones internas. Ahí tienen el caso del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure, Tipnis en Bolivia, o el actual proyecto del gobierno mexicano de impulsar a cualquier costo el mal llamado Tren Maya. Ambos proyectos no solo destruirán frágiles ecosistemas, sino además mantienen enfrentados a sectores de los pueblos indígenas. La tercera línea es la agroindustria, ganadería y siembra de monocultivo a gran escala. Por ejemplo, la soya, la palma africana, el banano, la caña de azúcar, la ganadería y otros, que traen consigo un impacto ambiental que barre con los bosques, contamina las fuentes de agua por el uso excesivo e intensivo de químicos y pesticidas, reduce la biodiversidad, aumenta las zonas desérticas y rompe la cadena natural de vida de los animales, mata de sed a la vida silvestre y humana e impone semillas genéticamente modificadas que junto a los pesticidas erosionan y degradan los suelos. Mientras el impacto a corto y mediano plazo en la salud de los pueblos indígenas se traduce en desnutrición, cáncer, alto número de niños que nacen con malformaciones, amenaza a la supervivencia física y cultural y una excesiva concentración de la tierra que ocurre a través de la transferencia de tierras y recursos de los pueblos indígenas a propietarios privados, nacionales e internacionales, a través de medios ilegales, pero que legalizan a través de los corruptos sistemas de justicia de nuestros países. Ningún Estado, rico o pobre, respeta el derecho que tenemos como pueblos al consentimiento previo, libre e informado y a la consulta de buena fe garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es más, la consulta ha sido prostituida por estados que han manipulado su reglamentación para que siempre beneficie a las empresas y no a los pueblos. Y la lucha por que se respeten los marcos internacionales y nacionales como los pocos instrumentos a los cuales se puede recurrir en esta globalización ha traído asesinatos de hermanas y hermanos, juicios prefabricados, masacres, genocidios, engaños y conflictos armados. Terror estatal, apropiación intelectual y abusiva de nuestros múltiples saberes y sabidurías, y la imposición de mecanismos de mercado en espacios de vida que operan con otra dinámica y lógica. Por favor, permítanme señalar un caso. El pueblo Ayoreo Totobiegosode en Paraguay, que es uno de los últimos pueblos que han decidido vivir en aislamiento voluntario. Y algunas de sus ramas son los últimos indígenas no contactados en América del Sur, fuera de los que viven en el Amazonas.
Las y los hermanos Totobiegosode, a pesar de que han sido los guardianes del Gran Chaco en Bolivia, Argentina y Paraguay, en 2013 enfrentaron una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Tierra que fue destinada para sembrar pasto y producir ganado. Esto acabó con buena parte de sus espacios de vida y ejemplifica las amenazas a los que están expuestos los indígenas en el mundo, que deben aguantar desde los misioneros fundamentalistas, las fuerzas de seguridad de los estados y de las empresas transnacionales y nacionales, al crimen organizado, hasta los depredadores de la selva. Pero además a enfermedades para las que no tienen defensas y que los coloca en el límite de la extinción. Algo parecido a lo que el mundo está viviendo con la COVID-19. Pero también los obliga a tener que aceptar la introducción de ganado y otras especies ajenas a sus territorios por empresas extranjeras, lo que produce la acelerada pérdida de su casa, que es el bosque. El pueblo ayoreo Totobiegosode llevó al Estado paraguayo a los tribunales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección en 2016. Finalmente, luego de 26 años de lucha, lograron en el año 2019 que el Estado paraguayo reconociera su tierra ancestral. Algo irónico, ¿no? La misma institución que ha permitido su destrucción como pueblos es la misma que se abroga el derecho de reconocimiento. Y la cuarta línea de amenazas que mencionaré por el tiempo es la criminalización de los defensores de los derechos de la madre tierra. En 2015 fueron documentados 185 casos de defensores ambientales asesinados en todo el mundo. De ese total, 50 fueron asesinados en Brasil. De los 185, el 60% de ellos fueron ejecutados en América Latina y el 40% fueron hermanas y hermanos indígenas. El asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras en 2016 fue un duro golpe para la lucha por la defensa del territorio. Pero a pesar de la cobertura e indignación mundial, la muerte sigue llegando y la cifra de asesinatos ha continuado aumentando. En el año 2017, según Global Witness, de 207 asesinados a nivel mundial, la cuarta parte fueron hermanas y hermanos indígenas. Somos el 5% del total de la población mundial, pero estamos poniendo la mayor cantidad de muertos por la defensa de la madre tierra. Miles de mujeres y hombres indígenas están hoy viviendo bajo vigilancia, enfrentando acoso, amenazas, intimidación, ataques, detención arbitraria, demandas maliciosas, a menudo financiadas por los bufetes de las corporaciones transnacionales. Aquí deseo mencionar y honrar a algunos de los cientos de líderes que viven criminalizados en Abdayala y que están o estuvieron encarcelados. A la hermana Lolita Chávez, Maya Quiché de Guatemala, a Bernardo Caal Chol y a Belino Chub Caal del pueblo Maya Quechí de Guatemala. A los líderes del pueblo mapuche, Alberto Curamil, Álvaro Millalén, Daniel Caño, Jorge Cayupán, Pablo Trangol, José Cáceres. A las compañeras Patricia Hualinga y Salomé Aranda del pueblo quichua de Sarayucu, Ecuador. A Agustín Huachapá y José Agacho del pueblo Shuar de Ecuador. A los hermanos del pueblo náhuatl de México, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez,
Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles y Pedro Sánchez Berriozábal. Todas ellas y ellos representan a los miles que resisten en los 4 rincones del mundo y cuya persecución evidencia la existencia de un claro y permanente patrón de criminalización que es mundial, porque mundial es el sistema de dominación y de explotación que defiende los intereses del gran capital. Y aquí permítanme también cuestionar a las naciones ricas, que por un lado tienen una política de cooperación, pero simultáneamente tienen una política de inversión en nuestros recursos. No pueden seguir manteniendo esta doble moral, no deben. Por un lado, apoyar a los pueblos, a las mujeres, a los niños indígenas, mientras empresas transnacionales con sede en sus países destruyen los bosques o se llevan la riqueza mineral, asesinando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos e impulsando la corrupción estatal en nuestros países que de por sí poseen gobiernos corruptos. Este sistema y esta mirada de actuar que sigue siendo imperial y colonial entre ellos y nosotros debe acabar de una vez y por todas. Este es el momento histórico, esta es la oportunidad para hacerlo. En medio de esta pandemia, reafirmo la necesidad de fortalecer mis principios maya quiché para seguir asumiendo la vida en comunidad, pero también para repensar la forma en que fui formada y moldeada en la escuela occidental. Y cada vez me siento obligada a problematizar dentro de mis espacios de vida, trabajo y lucha términos coloniales como pobreza, desarrollo, industrialización, crecimiento, educación, progreso, entre otros. Ya que estas no son categorías universales que apliquen a todos por igual. Como consecuencia, los organismos no pueden medirnos con los mismos instrumentos, con la misma metodología o con los mismos marcos teóricos a todos los pueblos. Aceptar esto me obliga a cuestionar hasta dónde como indígenas nacimos pobres o hasta dónde el largo colonialismo de siglos nos convirtió en pobres a través de la creación de estados nacionales. Si el momento actual está cuestionando el equilibrio y el abuso que el capital ha hecho a la madre tierra, ¿hasta dónde queremos ser partícipes del retorno de ese desarrollo normalizado que es el que nos ha destruido? ¿Hasta dónde debemos revisar los conceptos impuestos por estados e instituciones mundiales? Porque lo que el occidente considera atraso, pobreza o subdesarrollo es para muchos pueblos indígenas la vida, el balance y el ejercicio al derecho de su cosmovisión. Mientras elaboraba esta respuesta, escuché los consejos de varias hermanas y hermanos indígenas sobre cómo enfrentar esta pandemia en medio de sus territorios y de las comunidades. Y pensé en los pueblos que han optado por vivir en aislamiento voluntario. En el fondo, el que ellos vivan lejos del occidente, ahí radica su riqueza. Ellas y ellos saben que en el momento en que permitan que la concepción occidental penetre en sus mundos, habrán perdido ese delicado y hermoso equilibrio que ahora permite que sean los únicos pueblos del mundo totalmente autosostenibles, que no necesiten absolutamente nada de este mundo que hoy llora porque se han resquebrajado sus pilares económicos que lo sostenían y por eso vive atrapado en una pesadilla. Esa
Es un poco la misma autosostenibilidad que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, pero que fue socavada lentamente con la introducción del abono químico y las semillas mejoradas a mediados del siglo pasado, y que mató nuestras tierras y con ellas las producciones naturales de nuestros alimentos. Llegó el progreso, nos dijeron, y sustituimos la hoja de machán para envolver por las bolsas de plástico. Y ahí está hoy el mar cargando nuestros desperdicios y nuestros desechos. Hay que dejar de ser indios atrasados, nos gritaban, y aceptamos dejar de sembrar nuestros alimentos. Y pasamos a sentirnos parte del desarrollo en la medida en que entrábamos a los centros comerciales a comprar lo que dejamos de producir, nuestro maíz, frijol, habas y vegetales. Carlos Vilas nos recuerda que para 1970, en el altiplano de mi país, en pequeñas parcelas de menos de 10 manzanas, se concentraba la producción de granos básicos que alimentaba a toda Guatemala y también a parte de Centroamérica y el sur de México. De hecho, uno de los recuerdos que guarda mi mente de niña es el arrasamiento del cultivo de trigo que recién documentó Mario Aníbal González y que en mi región no solo nos alimentaba anualmente, sino además proveía de trabajo y cuidaba la tierra que se abonaba naturalmente y evitaba toneladas de basura. Pero nosotros éramos presionados por múltiples instituciones para dejar de ser los indios chucos. Dejen de cargar la basura a sus terrenos, nos decían. Entren a la modernidad, paguen el servicio de extracción de basura. Hoy el relleno municipal en donde vivo ha colapsado, convirtiéndose en uno de los focos más grandes de contaminación y de destrucción hacia las comunidades cercanas. Hoy a la producción de comida que teníamos y que producíamos sin abono se le llama comida orgánica. Es la más saludable, pero también la más cara en el mercado mundial. Mientras nosotros arruinamos nuestra tierra con el abono y las semillas introducidas. Hoy a la separación de la basura se le llama reciclaje. Y nuestros padres dejaron poco a poco de practicarlo para no avergonzar a sus hijas que ya íbamos a la escuela privada. Mi madre, casi analfabeta, pero exitosa como comerciante en su comunidad y en su mundo, y yo, una niña atrapada en un choque de ideologías y mundos que buscaba alejarme lo más que pudiera de ese patrón. ¿Qué es entonces la pobreza? ¿Acaso una creación, producción e instauración de criterios medibles en donde ser campesino implica no tener valor, sino ser subestimado? Aún en medio de esta crisis, celebramos a los médicos que tienen todo el mérito y yo me uno a este acto. Pero ni siquiera nos acordamos de quienes en el campo están hoy trabajando bajo las inclemencias diarias, solo para que no falte la comida en nuestra mesa. Por eso se apostó desde la academia, los estados y los organismos a la descampenización y se impulsó la urbanización, que hoy es en donde la pandemia se ha enganchado. Quizá como indígenas debemos rebelarnos a que dejen de medir nuestras vidas con indicadores externos colonizados y que no reflejan lo que realmente somos. Frente a esta pandemia, la vida indígena de antes y de ahora debemos revisarla. La introducción a nuestras vidas de un mundo que llegó a alterarnos y que hoy coloca a las mayorías como poblaciones pobres. Cuando la pobreza está en la imparable voracidad del sistema económico que impulsa el despojo de nuestros últimos territorios que aún nos quedan. Si realmente se quiere acabar con la pobreza indígena,
con la pobreza de las mujeres, de las niñas y de los ancianos indígenas, con la inequidad y la desigualdad, la receta es sencilla. El poder económico debe alejarse, debe irse de nuestros territorios, debe dejar que los pueblos indígenas decidan por sí solos cuál es el camino que desean recorrer. Y toda la humanidad, les aseguro, podrá ser testiga de la diversidad creativa que tenemos para vivir. Dejen de seguir permitiendo a través de las instituciones estatales que las comunidades sean despojadas de sus medios de vida. Dejen de desviar los ríos hacia los extensos sembradíos de monocultivos. Ya no sigan bajando las montañas para extraer el oro, la plata y otros minerales o para construir materiales. Paren de perforar el océano y dejen de dividir para engañar y vencer. Ahí están las soluciones. En medio de esta crisis humanitaria, los pueblos indígenas a lo largo y ancho seguirán resistiendo y abriendo caminos que profundizarán la larga lucha ancestral mediante la permanente recuperación de nuestros territorios. Mantendremos el respeto y al derecho a la autodeterminación, recordando siempre que tenemos proyectos de vida que poseen diferencias con el que se nos ha impuesto. Por eso nos toca poco a poco despojarnos de una cantidad de necesidades creadas que solo nos ha traído hambre, exceso y dolor, y nos han convertido en esclavos de un mundo al que no le importa la fraternidad ni la colaboración, sino solo la creación de consumidores. Un sistema económico mundial personificado en la agresividad y la depredación, en el boicot y los abusos, en el racismo y el machismo, en la asimilación y el despojo, en la homofobia y el cinismo, en la migración y el rechazo, en los excesos y los monopolios que han acabado jodiendo a quien nos cobija y nos alimenta. Un sistema dirigido por inmorales y acomplejados políticos, empresarios, banqueros y tecnócratas que se burlan sin piedad de quienes no apuestan a sus valores. Esperamos que muchos escuchen y que esta pausa provoque una transformación de conciencias. Por el bien de la humanidad debería de ser así. Si de esta pandemia no aprendemos a cuidar y agradecer con humildad a nuestra casa grande, a la Pachamama, a la Loma Santa, a la tierra sin mal o a nuestra madre tierra, realmente merecemos la extinción como especie. Porque hoy estamos viendo que contra la madre naturaleza no podremos ir. No hay progreso que desvíe los designios naturales. Agradezco a LASA y a Oxfam y quisiera decir que en agosto de 1997, que fue el mes cuando falleció el profesor Martin Diskin, dejando un legado político y académico, inquisitivo y de persistencia, fue el mismo mes en que recibí mi carta de aceptación para iniciar mis estudios de posgrado en este país. 5 meses después estaba iniciando mi universidad con la profunda convicción de que mi objetivo era usar la academia como una herramienta para nuestras luchas indígenas. Yo no vine por casualidad, no llegué a la universidad por una beca, por una casualidad. Y ahí tuve la fortuna de nutrirme y crecer académicamente, rodeada de un grupo de profesores y profesoras, mentores y compañeros que creían también en la importancia del accionar en la vida social y no solo en la creación del discurso. Colegas que saben que el verdadero compromiso con los pueblos debe ser firme, de largo plazo y para el resto de nuestras vidas.
Este desafío es el que deseo que las nuevas generaciones de activistas, defensores, estudiantes y académicos jóvenes lleven consigo, especialmente las generaciones de hermanas y hermanos migrantes, en su mayoría indígenas, que llegaron por diversas tragedias y que ahora viven en este país. Y a las y los jóvenes indígenas de nuestros países, quienes luchan y sobreviven en medio de agudas vicisitudes. Los indígenas que están dispersos aquí con los de allá serán quienes cargarán consigo la responsabilidad de defender y de luchar por un mundo que lleva siglos siendo destruido. Y por eso deben practicar la colectividad, la lucha y el compromiso que mamaron en sus comunidades y en sus familias, y tratar de materializarlo a donde quiera que vayan. Nunca se avergüencen de sus orígenes indios. Sean fuertes y no se suelten para que no tengan que enfrentar lo que mi generación vivió. Permítanme entonces conectar aquí el propósito de fondo de este premio, que es el de apostar por una academia políticamente comprometida. Y aunque es difícil proponer cómo la academia podría construirse de manera radicalmente diferente si seguimos enganchados en la maquinaria que mencioné al inicio, entonces, ¿cómo desengancharnos? Implícitamente lo que trato de decir es que la antropología activista, como se concebía, enseñaba y practicaba hace 2 décadas y que Martin Diskin usó, tuvo y sigue teniendo sus méritos, pero también hay que reconocer que no ofrece ya una agenda de transformación adecuada para el momento histórico que vivimos. Pero ¿qué hacer ante los 2 puntos fundamentales de la crisis? Por un lado, la revelación de lo devastador del sistema, y por el otro, la pausa obligada está mostrándonos líneas de un futuro diferente: menos dependencia en el consumo global, menos contaminación, más atención a formas de autosostenimiento y a las relaciones humanas. El dilema radica en que esta pausa también está causando sufrimiento y dolor como consecuencia de las inequidades. Por eso, un buen número de personas pobres están exigiendo que se abra la economía para que puedan comer. Entonces, ¿cómo volver a la normalidad? Si volvemos a la normalidad, ¿bajará el dolor para las mayorías? Si esto es así, ¿cómo apostamos a espacios alternativos quienes estamos en posiciones de privilegio relativo? Esto es complejo porque tiene que ver con una adicción al sistema de mercado, al consumo, a la mentalidad de que no hay alternativas para los pobres o la clase media, que es promovido por las élites. Aquí es donde la conciencia y la práctica ancestral indígena entran con importancia, porque las comunidades saben exactamente qué hacer frente a las crisis: sembrar y cosechar su propia comida como lo han hecho por 4.000 años. Pero al mismo tiempo no podemos obviar la brecha entre esa conciencia, la práctica indígena y la población humana, incluyendo a una parte significativa de los mismos pueblos indígenas que han sido cooptados. Entonces, ¿cómo plantear propuestas que no opaquen el dolor que se está viviendo, pero que sí tengan la habilidad de convertirse en posibles formas de resistencia de los mismos pueblos? ¿Será que nos toca trabajar en la transformación de las conciencias de quienes han sido los más utilizados y cooptados por el sistema? El reto es que tenemos que ir más allá, dar los siguientes pasos que implican pasar por una crítica y una autocrítica, pero también por repensar las instituciones que nos lleven a propuestas alternativas en donde los pueblos, las comunidades, los jóvenes y las mujeres con todas estas luchas guíen los parámetros, en donde sin duda esos caminos serán diversos, algunos dentro de los estados, mientras otros buscarán un distanciamiento parcial, temporal o total con los estados. Algunos serán procesos mixtos, otros autonómicos o federativos. En el mundo indígena y el mundo académico del futuro, sin duda, seguirá prevaleciendo la diversidad organizativa que se intenta minimizar o trivializar, pero donde
pero sobre todo seguirá siendo un campo fértil para seguir cosechando, imaginando y creando desde los pueblos. Agradezco este honor en nombre del pueblo maya quiché en donde nací. Un pueblo que no se ha doblegado y que desde inicios de 1524, así como se preparó para resistir la primera batalla en Chetulul contra el sanguinario Pedro de Alvarado, así hemos seguido resistiendo. Y hoy, 496 años después, no hemos sido doblegados. Y nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos tienen la responsabilidad de continuar con esta lucha. Y los que se apartaron o aún no están deben saber que aquí les espera su lugar. Aquí está su petate, aquí está su escudilla. El premio Martin Diskin cumplió hace 2 años su primer catún y el primero en recibir este honor fue nuestro querido Ricardo Falla, por su caminar con las comunidades de población en resistencia, que el Estado se negaba a reconocer y por dar a conocer la forma cruel en que el ejército descuartizó a nuestros hermanos y hermanas junto al arrasamiento de sus comunidades a las comunidades mayas en las selvas de mi país. En 2012, Claudia Paz y Paz, la destacada y valiente fiscal, hizo historia, no solo por ser la primera mujer en asumir ese cargo en Guatemala, sino porque se comprometió a que se investigara desde el Ministerio Público el delito de genocidio en contra del pueblo ixil, logrando que fuera sentenciado en 2013 el general José Efraín Ríos Montt, uno de los generales más sanguinarios y temidos de América Latina del siglo XX. Y hoy, por primera vez, este honor es concedido a una descendiente de los pueblos mayas y de los pueblos indígenas. Espero que en adelante otras hermanas y hermanos indígenas sean reconocidos por su inclaudicable lucha y por sus aportes al saber y al conocimiento universal. Para finalizar, deseo decir que en mi caminar me he alimentado de otras luchas de hermanas y hermanos indígenas, pero también no indígenas que nunca imaginé conocer y que me han llenado más que de rabia o de venganza, de mucha fuerza e inspiración, de esperanza y sobre todo de mucha ternura para no claudicar en medio a veces de tanta destrucción, de tanto racismo desde que nacemos, de la continua agresión y respeto y violencia hacia nuestras vidas y nuestros cuerpos, hacia nuestras familias, hacia nuestros pueblos y nuestros territorios. Malteos Chahue, Siguantilimit. Muchas gracias. Gracias, Malicia, por este discurso tan lúcida y poderosa. Yo soy Shannon Speed, estoy aquí en el doble papel de chair y comentarista, pero como chair, primero he visto que se ha unido a la reunión la presidenta de LASA, Mara Viveros Vigoya, y no sé si usted quiere dar unas palabras. Muchas gracias, Shannon, pero sobre todo muchas gracias, Irma Alicia, por compartirnos tus reflexiones, tus críticas, preocupaciones y esperanzas. Nos mantienen despiertas y nos conmueven. Gracias por recordar la larga historia de la colonialidad, lo que permanece, y la importancia precisamente de hacerlas presente en este momento histórico y oportuno. Gracias por entretejer vida, trabajo y lucha, y por recordarnos cómo se co-constituyen. Para el equipo organizador del programa de este Congreso LASA 2020, cuya convocatoria precisamente invitaba a vincular mundos y saberes y a tejer esperanzas en torno al proyecto de Améfrica Ladina, y para mí personalmente, Irma, es motivo de orgullo y alegría que este premio le haya sido concedido.
en reconocimiento a su amplia trayectoria en la defensa de la justicia social, epistémica y racial, la que se les debe a los pueblos y mujeres indígenas, sobre todo de aquellos y aquellas que fueron víctimas del conflicto armado guatemalteco. Pero como lo has mostrado, realmente lo que hay a lo largo de toda la América es una gran fraternidad y sororidad en esta Abya Yala. Felicitaciones, Irma, y que su incansable trabajo intelectual y de acompañamiento político en pro de la materialización de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas salga reforzado con este reconocimiento. Era lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Mara. Voy a tratar de recortar un poco mis comentarios que había preparado porque quiero dejar tiempo para el intercambio con el público y veo que ya hay varias preguntas aquí en el Q&A. Entonces voy a tratar de ser rápido. Quiero empezar agradeciendo a la invitación de participar aquí al lado virtual de la doctora Irma Alicia Velázquez Nimatú, una de las mujeres que más respeto y más quiero en el mundo. Agradezco al Comité Diskin por reconocer a esta mujer brillante, Maya Quiché, quien ha llevado a cabo su trabajo académico siempre con un fuerte compromiso con los pueblos indígenas, muy en el espíritu de este premio. Debo reconocer también Dr. Charles Hale y la doctora Aida Hernández, los dos, un expresidente de LASA y una ex premiada Diskin, quienes fueron mis co-nominadores de Irma Alicia para este premio y están aquí con nosotros en el público, estoy viendo. Tal como otros expresidentes de LASA como Lynn Steven, Arturo Arias y Joanne Rappaport están aquí. Y yo creo que es cuya presencia demuestra tanto la importancia de este premio Diskin que el respeto amplio que todos tienen para Irma Alicia. Pues, ¿qué puedo decir sobre la presentación de Irma Alicia? Ella nos ha dado una visión oportuna y poderosa de un mundo en crisis, un mundo golpeado por la pandemia, ahogándose en crisis económica y al borde de la extinción de nuestra especie debido a la destrucción del medio ambiente. Un mundo en el que es posible que la gente calcule fríamente cuántas vidas son gastables para defender los mercados económicos que continuarán beneficiando solamente a una élite pequeñísima y cada vez más reducida, mientras que los pobres se siguen empobreciendo. Un mundo que no debería ser. Nos estamos matando literalmente con el capitalismo. Irma Alicia nos invita a dar un paso atrás y reflexionar sobre el hecho de que con el cierre de la industria, los aviones en la tierra, la gente en casa y los precios del petróleo en números negativos, rápidamente hemos visto la tierra y toda la vida humana, no humana, comenzar a florecer. El smog se despejó de los cielos, los ríos empezaron a aclararse y los animales comenzaron a retomar sus territorios desde hace mucho invadidos por la actividad humana. En esto vimos la evidencia de nuestra autodestrucción por el capitalismo desgarrado. Ya es hora, nos dice Irma Alicia, de cambiar. Concuerdo con ella. De hecho, en un artículo reciente en American Anthropologist que salió un mes antes de que nos tocara el coronavirus, hice un argumento de que los países colonial capitalista utilizando el término settler capitalist en inglés, de por sí ya estaban en crisis y que esa crisis se reflejaba en el nivel desbordado de la violencia en nuestros países, en el incremento en el autoritarismo y la participación de los gobiernos en la ilegalidad amplia. Se veía en la elección de Donald Trump y la vuelta hacia la supremacía blanca y la misoginia abierta. Ha llegado el momento, argumenté en la conclusión, de imaginar otro mundo
un mundo no fundamentada en la disposición colonial y la explotación capitalista. Como dijeron los zapatistas hace 25 años, y Irma nos ha recordado hoy, otro mundo es posible. Irma provee una lista de amenazas principales del Estado colonial capitalista a los pueblos indígenas que todos reconocerán: el extractivismo, los megaproyectos de desarrollo, la agroindustria y la criminalización y violencia en contra de los defensores de los pueblos y del medio ambiente. Nos da cifras que demuestran ampliamente el daño que estos han hecho en nuestras comunidades. Pero también es importante reconocer que estos daños no recaen solamente en nuestras comunidades indígenas, sino que afectan al mundo entero. Y ahora, dado que el mundo normal antes de la llegada del virus fue así, Irma nos pregunta, ¿realmente queremos regresar a normal? ¿O queremos un mundo diferente, más sano y más justo? Y aunque ella lo presenta aquí en forma de preguntas, sin duda Irma nos está aconsejando para ese fin que rechacemos los conceptos impuestos por los estados coloniales y nos reenfocamos en lo que nosotros como pueblos indígenas sabemos sobre cómo vivir en el mundo de una manera mejor. Y así contribuimos al cambio. El premio Disken es para investigación y producción de conocimiento activista. Nadie ejemplifica esto mejor que Irma Alicia, quien ha sido una defensora incansable de los derechos humanos de los pueblos indígenas y ha luchado por obtener el reconocimiento legal y la justicia para la violencia genocida en Guatemala. Además, es una intelectual pública aplicando continuamente su investigación y conocimiento para desafiar al colonialismo, el racismo y el capitalismo en Guatemala a través de sus ensayos en periódicos nacionales. Y claro, la respuesta a su intrépido y valiente papel como analista y defensora de los derechos mayas, como respuesta, Irma ha recibido amenazas constantes. Muchas veces he temido por su vida. Aunque toda su trayectoria es de antropología comprometida, quizás el ejemplo más claro de la investigación activista es su trabajo de documentación sobre el caso de violencia sexual y esclavización por parte de militares guatemaltecos de decenas de mujeres quechí en la comunidad de Secursarco. Irma pasó 2 años entrevistando a mujeres y documentando en detalle su experiencia para su peritaje en el juicio de los líderes militares acusados de crímenes contra la humanidad. No hace falta decir que este proceso de investigación fue doloroso y difícil de llevar a cabo. Sin embargo, el testimonio de Irma Alicia fue crítico para el juicio, que resultó en la condena histórica de 2 exoficiales militares por crímenes contra la humanidad y otorgó medidas de reparación a las mujeres sobrevivientes y la comunidad de Secursarco. En un libro compilado que coordiné con Lynn Stefan, con el título Heightened States of Injustice, Activist Research on Indigenous Women and Violence, Irma contribuyó un capítulo sobre el trabajo que realizó en Secursarco y en él reflexionó sobre el proceso de esta investigación, la cual ella describe como, y cito, aleccionador como investigadora, pero como activista frustrante e indignante, porque implicaba ver de frente a un sistema que legitima crímenes de lesa humanidad. En vez de reflexionar sobre cómo le afectó a ella en lo personal, que tenía que haber sido significante, ella gira sus reflexiones sobre la investigación activista, reflexiones que tuvieron eco en el discurso del día de hoy. Y cito del capítulo: en medio de este sistema económico mundial que respalda al aparato opresor que permanentemente vomita crímenes contra la humanidad, que busca borrar la memoria para hacer fuerte a los de siempre y mantener en la sobrevivencia a la mayoría de los pueblos, ¿cómo la academia puede ser útil para delinear una justicia universal y no contribuir a convertir a los sobrevivientes en expresiones de compasión o en estándares que faciliten nuestra carrera profesional? Cierro cita.
Era una pregunta honesta y urgente, una pregunta para investigadores, activistas y toda la academia. Hoy, inmersa en la crisis de COVID-19 y en torno al premio Diskin, Irma sigue preguntando con urgencia, no dejándose a sí misma fuera de la crítica, cuando pregunta relacionado con la responsabilidad de la academia ante la crisis actual, cito, nosotros también fallamos porque a la vez que hemos presenciado las crisis sociales, también nos hemos enganchado en la maquinaria académica que ha creado el mismo sistema económico que cuestionamos. Cierra cita. Con su característica franqueza, ella afirma que necesitamos que el activismo sea más que un adendum en algunas disciplinas o un elemento para mejorar nuestras carreras, sino una contribución a alternativas para el mundo, hacia un mundo libre del capitalismo voraz y del poder colonial de los estados. Ella mira hacia nuestras instituciones académicas, especialmente aquellas en el llamado primer mundo. Aunque todos acaben de escuchar esto, creo que vale la pena repetirlo. Cito a Irma del día de hoy. Hablar y honrar la importancia del activismo, la inclusión, la justicia social, los derechos humanos y el conocimiento, temas que Martin Diskin defendía, también requiere el repensar la organización de instituciones, de universidades, de departamentos y hasta conferencias, que muchas veces dejan fuera a los intelectuales orgánicos, aquellos sin título y muchos generadores de pensamiento y acción local en nuestros países. Cierro cita. Así nos pone a todos, en su discurso nos pone a todos, indígenas, académicos, activistas, la academia, LASA, a sí misma, en la mira de su reflexión crítica y nos pide que reflexionamos todos qué va a ser nuestro papel en el mundo de hoy en adelante. El mundo está en crisis de salud, crisis económica, crisis ambiental, y las crisis traen oportunidades para el cambio. Doctora Irma Alicia Velázquez Nimatú, intelecto fuerte y valiente, con trayectoria extraordinaria como activista académica, nos da a todos un mandato en honor a Martin Diskin. Arrojar nuestras pretensiones académicas, tomar en serio los conocimientos indígenas dentro y fuera de la academia y producir conocimiento para la eliminación del Estado colonial capitalista y la creación de un mundo mucho más justo y sostenible para todos. Gracias. Ahora, Irma, si te parece bien, pasamos a unas de las preguntas del Q&A. Yo los puedo leer en voz alta y luego tú respondes. Muy bien, perfecto. Okay. No sé. La primera pregunta aquí viene de Lynn Steven. Mando mis profundas felicitaciones a la doctora Velázquez Nimatú por este honor distinguida. ¿Qué estrategias podemos tejer aquí entre nosotros en la vida presente para garantizar la seguridad colectiva de los pueblos indígenas? ¿Vas a leer varias? Porque creo que ya no tenemos mucho tiempo, Shannon. ¿Por qué no te parece si leemos? ¿Varias? Sí, otras para hacer una respuesta porque me están indicando que ya no tenemos mucho tiempo. ¿Leo uno usted? Creo que es lo más aconsejable para que una ronda de preguntas y que puedan hacer una respuesta general, tejiéndolas. Ok, voy a leer unos 3, ¿ok? ¿Les parece? ¿Qué tipos eso viene de Ana Cofiña. ¿Qué tipos de gobiernos piensas que podrían contribuir en países como Guatemala a solucionar las viejas problemáticas socioeconómicas? ¿Cómo te imaginas una Guatemala justa? Y otro que viene de Manuel Eliezer Espinel Vallejo. ¿Cómo está la situación de las hermanas y hermanos
de los pueblos de Guatemala en relación a la COVID-19. Voy a tratar un poco de responder. Son 3 temas totalmente distintos y yo no tengo respuesta para cada uno de los temas y quisiera hacerlo de manera general. Yo creo que este momento en el que estamos viviendo es un momento de desafíos, ¿no? Creo que las respuestas las vamos a construir colectivamente, desde qué estado queremos, desde cómo enfrentar los desafíos hacia todos los sectores. Yo creo que es un momento de creación. Creo que a pesar de toda esta crisis que estamos viviendo, yo veo momentos de creación, momentos lúcidos que nos van a poder permitir continuar adelante. Y también no veo esto no va a funcionar si no va a ser colectivo. Este tiene que ser un trabajo colectivo en todas las instancias posibles y en todas las instancias necesarias. Lo que sí creo que es urgente es aprovechar este momento en el cual estamos en este parón para poder reflexionar. Y aquí a mí me agradezco mucho que esté Mara. Y por ejemplo, Mara que está ahorita al frente de LASA. Yo creo que LASA debe coordinar, debe ser la cabeza, debe ser la punta de lanza de una discusión profunda de hacia dónde avanzar. Con toda esta riqueza de cerebros que hay dentro del LASA, con una diversidad de especialistas y de académicos profesionales comprometidos en todas las áreas, yo creo que LASA tiene una enorme oportunidad en este momento. Es la institución por abrigar a esta diversidad y por estar a nivel mundial que podría empezar fuertemente a abrir camino en esas discusiones. Y creo que eso es lo que necesitamos, ponernos a hablar, ponernos a conversar, ponernos a imaginarnos y también poder escuchar a los otros, también poder escuchar a los pueblos indígenas. Yo creo que esto es fundamental para todos los espacios en donde estamos. Yo no solo veo crisis, yo veo oportunidades. Y ahí es donde creo que radica cómo vamos a usar, cómo vamos a manejar estos espacios que tenemos. Sobre la pregunta de cómo está la situación en pueblos indígenas y el COVID, de manera general es interesante ver que el número de infectados en los pueblos indígenas no es tan alto como se esperaba. No es tan alto como se había pronosticado que iba a ser. Y creo que esto es interesante y aquí también nos va a tocar entender por qué estos pueblos que se asumían como los más vulnerables hasta el momento, por lo menos hasta el momento, no lo han sido. Esto va a ser, diría yo, una experiencia de aprendizaje fabulosa, porque contrario a otras crisis o a otros desastres, son los pueblos indígenas los primeros que son golpeados. En esta pandemia no es así, pero vamos a tener que trabajar y entender por qué esto ha ocurrido y por qué esto está sucediendo. Puede que en un par de semanas esto cambie, no lo sabemos porque nada está escrito frente al contagio de la COVID. Y creo que sobre el estado, ¿qué estado es para Guatemala? Yo creo que no se trata de pensar que debe ser uno u otro estado. Yo creo que lo que hemos tenido hasta el momento, y no solo en Guatemala, sino en el resto de América Latina, son estados fallidos. Por lo tanto, va a ser difícil, va a ser complejo, tiene que venir desde abajo el repensar de manera colectiva cómo queremos ser gobernados. Pero aquí vuelvo a insistir, muchos pueblos indígenas no van a querer estar dentro de esos estados y también va a tener que respetarse ese derecho de los pueblos a querer construir y constituir sus propias formas de vida y de gobierno. Tenemos unos minutos más, tal vez una pregunta más. Muy bien, una o unas dos. Unas dos, ok. La primera viene de Jo Marie Bird. Quisiera preguntar a Irma Alicia que comparta sus reflexiones sobre su experiencia como testigo experta en el juicio de Secursat. ¿Qué significa para el pueblo maya que las mujeres quechís hayan recibido justicia y una mujer maya quiché fue llamada para testificar como experta en este proceso? Hay muchas felicitaciones. Espero que puedas ver eso después, Irma. A ver. Y esta viene de Ginny Gerard. Esta fue una charla feroz, poderosa, llena de incómodo y
indiscutible verdad. Irma Alicia nos recuerda, pausa ofrezca una oportunidad para reflexionar. Más que eso, podría un gran pausa empujarnos a una gran corrección. De hecho, no hay ninguna razón para ser optimistas, ya que vemos hombres blancos armados blandiendo armas en el Capitolio y las tiendas y abren a pesar de los claros peligros para sus clientes y trabajadores. Voy a brincar un poco porque es larga el comentario, pero ¿quién y cómo puede trazar la hoja de ruta para el resto de nosotros? Okay. Voy a contestar un poco la pregunta sobre el caso de Sepursarco. Las mujeres indígenas de Abdayala en general han vivido una violencia sexual, han vivido una esclavitud sexual permanente. El caso de Sepursarco fue el primero que a nivel mundial fue reconocido, en donde el tribunal reconoció que la violencia sexual fue utilizada como un arma para acabar con los pueblos y para acabar con las comunidades. Entonces, esto fue fundamental. Es un juicio histórico para las mujeres indígenas, ha abierto ya jurisprudencia a nivel mundial, y yo creo que fue una experiencia que me confrontó a mí misma también, porque cada vez que yo entrevistaba a estas hermanas, era también ver que estoy entrevistando a mi madre, a mis tías abuelas. O sea, es un tocarte. La realidad de nuestros pueblos es una realidad que nos toca, que nos confronta y que también nos pone por momentos en una situación muy difícil y a veces en una situación muy desesperante. Quiero decir que yo pude ser perito porque yo tenía un doctorado, porque tenía las calificaciones académicas para hacerlo, pero muchas otras mujeres indígenas pudieron haber hecho este trabajo mejor, mucho mejor, sin embargo no tenían las credenciales académicas, y eso nos pasa en el sistema de justicia. También esa estratificación que existe exige que quienes llegan llenen ciertos parámetros, y eso limita a una serie de hermanos y hermanas más que podrían ser parte de estos procesos. Y sobre la otra pregunta, la hoja de ruta la tenemos que construir todos y todas. Este momento creo que es especial y creo que es fundamental. Yo espero que LASA termine pensando y lanzando ideas, imaginando cómo va a ser posible otra Abdayala, cómo va a ser posible otro espacio en el cual nos podamos reunir, podamos converger con ideas, podamos converger también con posibilidades de sueños y con posibilidades de que la academia sí nos va a servir para ese futuro que tenemos aquí inmediatamente y que tenemos que darle respuesta. Yo tengo fe en los jóvenes, muchísima fe en ellos, porque recuerdo mi juventud y porque veo ahora a enorme población juventud que está levantando su voz, porque son ellos los que les va a tocar enfrentar este mundo que les hemos dejado y que está totalmente devastado. Tengo mucha fe en ellos y sé que ellos van a ser una fuerza fundamental, pero también tengo mucha fe en los que están adelante de nosotros, porque ellos han vivido y porque ellos tienen una experiencia, muchas y muchos de ellos con una claridad profunda en diferentes partes del mundo, que pueden y deben estar en estos espacios para repensar y para planear este futuro inmediato y no permitir que volvamos nuevamente a cómo era la realidad, porque si volvemos a esa realidad que muchos añoran, esa institucionalidad nos va a acabar y nos va a llevar a otras tragedias que quizá en muy corto tiempo ya ni siquiera vamos a poder tener ya ni estos espacios virtuales vamos a tener. Bueno, muchas gracias, Irma. Creo que se nos ha terminado el tiempo. Quiero cerrar agradeciendo primero a nuestra premiada Irma Alicia Velázquez Nimatú por sus palabras tan importantes el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de Mara Viveros Vigoya con nosotros y, por supuesto, todos los participantes que vinieron a escuchar. Gracias por estar aquí. Disculpen si no llegamos a su pregunta por los tiempos, pero gracias a todos y nos veremos pronto. Gracias, Mara. Gracias, Shannon. Gracias, Laza. Gracias a Martin Diskin y a todas y todos los miembros de LASA. Gracias.